morning. Buenos días. Yesterday afternoon, I rather was exhausted. Now this morning, fresh. Ayer a la tarde estaba bastante agotado. Esta mañana estoy muy fresco. Do you see some differences in ¿Ven, my face? ¿Ven alguna diferencia en mi cara? Now today, our morning talk about explanation about Buddhism. Hoy, en esta sesión de la mañana, vamos a tratar de una explicación de las enseñanzas budistas. But firstly, I want to tell you, firstly, whether accept religion or not, up to individual. Primero quiero comenzar diciéndoles que que el hecho de aceptar una religión o no depende, es una decisión individual. Then, those who want having religion, then once we accept religion, then we should be serious and sincere. Pero después, para aquellos que aceptan una religión o que quieren o que son religiosos, una vez que uno ha aceptado una religión, entonces tiene que ser un practicante serio de esa religión. Then, last now 3,000 years, at different time and different place, you see different traditions happen. En estos últimos 3.000 años, en distintos lugares y a distintos tiempos o épocas, surgieron las distintas tradiciones espirituales. So, some believe not much live long. Algunas de estas tradiciones no sobrevivieron un tiempo prolongado. Then those religions with philosophy or certain, I think, deeper concept, then those religions usually remain longer. Pero las otras tradiciones que tienen conceptos filosóficos más profundos son las que persistieron o vivieron un tiempo más largo. So now, today, like different Hinduism and Buddhism
then, of course, Judaism and Christianity and Muslim, Islamic, and so on. These are major world religious traditions. Hoy en día, entonces, podemos hablar de las tradiciones importantes que están todavía vivas y son el hinduismo, el budismo, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Basically, I usually make two groups. One group, theistic religion, the central faith is creator. Another group, non-theistic religion. En general, yo hago dos grupos en lo que a esto respecta. Está el grupo de las religiones que son teístas y que creen en un Dios creador, y está el otro grupo de las tradiciones espirituales no teístas. Within the non-theistic religion, there are two groups. One believe soul, or I say the permanent, which is separate identity from this body. Another, no such concept. Dentro de las religiones no teístas, algunos creen en un principio unitario independiente, en la existencia de dicho principio, y que está independiente también del cuerpo. Y hay otras tradiciones no teístas que no aceptan este concepto tampoco. Algunos en la India habían tradiciones espirituales que aceptaban la existencia de este principio único e independiente, y otras que no lo aceptaban. So, nangpa mayimba yawa chayadi dakdo tawe shenyu drupken di nangpa mayimba che. Dakdo tawe shenyu gwagen di sanjebe che. Dentro de las religiones no teístas en la India, entonces estaban aquellas que aceptaban este principio de identidad, un alma independiente, y otros que no lo aceptaban. En este último grupo se situaban los budistas. Nangpa sanjebe che di 다민 되게 차. 텔라야 낭세기 다민 남샤. 그래서 그게 차라면 무시해요. En la tradición budista, básicamente se adhiere a que no hay una existencia de una entidad independiente e intrínseca. Pero cuando hablamos de esa inexistencia del ego o de la identidad, también hay una variedad bastante grande en lo que hace a lo que se define por esa ausencia de identidad. Samba 닝도 치중기타네 태고숨 쉐베레. Con respecto a la actitud, la motivación y también a la resolución y el coraje, las enseñanzas budistas difieren en lo que se llaman tres caminos o tres vehículos.
따외 차네 좀 더 시시해버려. Pero desde el punto de vista filosófico hay 4 escuelas principales de filosofía o de tradición filosófica budista. 디 용야데 좀 된데 젠장 나라 삼바 메바 캄 담민자 여바 이두산에 좀 더 시다 태보숨도 중앙인브레. La razón por la cual hay estas diferencias es porque Buda, el maestro de esta tradición, impartió sus enseñanzas para que se adecuaran a las disposiciones, las aspiraciones y las capacidades de distintos individuos. So, among Buddhists, there are different people with different mental disposition. Therefore, Buddha accept the different mental disposition. So he taught according to different mental disposition, different views or different vehicles. En los budistas o entre los budistas hay gente que los budistas mismos difieren entre sí de acuerdo a sus disposiciones mentales y Buda aceptó que hay diferencias en las disposiciones mentales de los individuos. Por lo tanto, en base a esas diferencias es que enseñó distintos puntos de vista filosóficos y también las 3 yanas o vehículos del budismo. So like medicine, ne chetakwala, panya de kuyare, ko ne mendawala, men jig pantaya menduba. Es lo mismo que sucede con la medicina. Los remedios curan una enfermedad en particular, pero no hay un remedio que cubra o que pueda curar a todas las enfermedades. For example, we cannot say this medicine is best because the medicine, because of best or not, cannot say on the medicine itself, but according the illness. For this illness, this medicine is best. Por ejemplo, another illness, another medicine is best. So similarly, religion or these different, different sort of teachings of Buddha, according different person, different Buddhist way. For this Buddhist, this concept is best because it's suitable. Penanda kaju shungna lolia, any kasadi. Chikchawai mentioned the rimjibal to the Jews. These are the Kofuke Marena. Or come the Naval, so much go your mother, come Marena to Gamarva. Such a Dusane, so come the Navata, Sambachi, that the actually is a Lavach mother, Jiungi, the actually look to a coverage. Cuando hablamos de una medicina, no es lógico decir que hay una medicina que es la mejor de todas, porque eso no depende de la medicina en sí misma, sino de la enfermedad que está curando. Una medicina cura una cierta enfermedad, pero para otra enfermedad se necesita otra medicina, otro remedio. Por lo tanto,
no se puede hablar de una medicina que sea mejor que la otra, independientemente de la enfermedad que se está tratando. Lo mismo sucede con las enseñanzas budistas y la forma en que Buda las impartió. Por ejemplo, en las enseñanzas de la tradición Kagyupa, se dice que darle las enseñanzas que corresponden a una persona que tiene la capacidad de iluminación instantánea a otra persona que es básicamente una persona de iluminación gradual, esa iluminación o esas enseñanzas actúan como un veneno para cuando se las da a este otro tipo de individuo. O sea que en realidad es lo mismo que sucede con la medicina. Las enseñanzas deben adecuarse a las capacidades y a las disposiciones mentales de los individuos, y es por eso que en base a ese individuo se puede hablar de que esa es la mejor enseñanza, ya que ese concepto que Buda dio para ese tipo de budista o individuo es el más adecuado según su personalidad. So, in global level, we cannot say this religion is best. Now that have to 가서다 양이 있어야 돼, 약수 있어야 돼. 그게 렌류부터 하는 상담을 봐. Con que toma. Chupa que toma. 저는 이제 좀 줘. You should speak English. Lo mismo, entonces no tiene sentido hablar de que hay una religión que es mejor que las otras, porque todo depende de cuál es el beneficio que esa tradición espiritual le provee a una cierta persona. To some people, concept of God, Creator, is so powerful, much effective. So, such person, the theistic religion is most suitable. So, therefore, to them, theistic religion is best. Para ciertas personas, el concepto de un Dios, de un creador, es muy poderoso. Entonces, para esas personas, una religión teísta es la más adecuada. And within theistic, I think, of course, my knowledge is very limited, but I think to Christian, to some people, the Trinity, concept of Trinity, the Father, Son, Holy Spirit, that concept is something very, very suitable. To some people, like Muslim, just Allah, one God, more suitable, more effective. Then to some people, the central authority, creator, absolute, sometimes very, not very clear. So another sort of non-theistic tradition, non-theistic sort of philosophy, yes, everything due to one's own causes and conditions. Everything dependent, interdependent. So ultimately, self-creation. One's sort of what's the future depend on one's own action. So to some people, that concept is very suitable, very effective. So to such people, the non-theistic tradition is best. Dentro de las religiones teístas, por ejemplo, aunque lógicamente yo no sé mucho de las religiones teístas, para los cristianos, por ejemplo, se enseña la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y para ese tipo de gente, entonces es el concepto de una Trinidad
como una entidad creadora es lo que más les llega y lo más adecuado para ellos. Hay otros tipos de teístas que tienen, por ejemplo, en el Islam, a Allah, es un solo Dios o es un creador, y estar directamente en relación a ese creador les resulta más conveniente. En el caso, hay otros que el concepto de un creador que nos ha creado y ha creado el mundo es algo que no les resulta muy claro de entender. Y están también los no teístas, en los cuales se dice que las cosas ocurren a través de causas y condiciones y por lo tanto todo es interdependiente. En última instancia, todo es una creación de uno mismo. Y para ese tipo de personas, entonces el no teísmo es más efectivo y más adecuado. Then, within the non-theistic, to some people, oh, this body, this mind, owned by something. So that from previous life and future life, this body not go, not come. But that self, I, Atma, come from previous life and then go next life. So that kind of belief or that kind of theory is much more suitable. So to such people, the Buddhist concept is not suitable. In fact, I think 20 years ago, my Indian friend eventually take Buddhist monk's robe, monk's vow. He become monk. Very sincere. And one day we discuss about non-self theory. He actually shivering, very, very uncomfortable. So eventually, you see, he understands the meaning of selflessness or meaning of the non-self. Eventually, he feels very comfortable. Otherwise, at the beginning, like that. So therefore, the non-self theory, to some people, even though non-theistic, still that concept not suitable. Esa última tradición no teísta en la cual también todo lo que ocurre en el futuro está en base a lo que hacemos en el presente, es decir, la ley del karma, eso pertenece al budismo, ese es el punto de vista budista. Pero también dentro de los no teístas hay ciertas tradiciones que si bien no creen en un creador, creen sí en que hay un alma que existe independientemente del cuerpo y que es el que es dueño del cuerpo y de todo lo que ocurre dentro de la persona misma. El cuerpo cambia de vida en vida, pero el alma o esa continuidad, el ego o una entidad intrínsecamente existente, esa se prolonga de vida a vida, continúa de vida a vida, aunque cambie de cuerpo. Eso es una tradición no teísta que cree de esa manera. Para esa gente, el punto de vista budista, que es no teísta, no es adecuado. Yo tengo un amigo que era hinduista durante muchos años y luego decidió tomar la ordenación monástica en el budismo y tuvimos una conversación en la cual yo le estaba explicando el punto de vista del budismo acerca de la inexistencia de esa entidad
intrínseca e independiente que se llamaría el ego o el sí mismo. Y cuando yo estaba explicándolo, noté que él empezó a temblar. Realmente era muy difícil para esa persona aceptar la inexistencia del yo, pero luego de mis explicaciones, eventualmente lo entendió y se sintió más cómodo. Quiere decir que si una persona tiene esa creencia en la existencia del alma o la existencia de un Atman, como se dice en el hinduismo, para esa persona el punto de vista budista no es muy adecuado. ngoni meba shebina di chatares di kundib logdares wa tindig thane di lol moshur sheche di ene mamebje kedi meba wanda tamba inaya ene kundib logdaje ya ge nyanga yodo shik yongde yo sa dire indusane damin de nali ne ngoni yeber sheche ngoni meber sheche ni cha 자자가 양코 렌다 말에 삼당고도 와. 저들이 뭐니 여버 마게 라 뭐니 다 여번 되베 떠주디 잠바 여대베 강사텔라 남바텔라 뭐니 매버 셰베 따와디 저기요 말에. También dentro del budismo, que es una tradición que fundamentalmente sostiene la inexistencia de una identidad intrínseca, el ego o el sí mismo. Están aquellos que creen en que hay una esencia que existe, una esencia, una quinta esencia, una esencia que existe, y aquellos que también no aceptan la existencia de esa esencia más básica y esencial. Entonces, para aquellos que sí aceptan que hay una esencia que tiene existencia dentro del budismo mismo, si se les enseña la otra postura de que no hay ninguna esencia existente, entonces el efecto es que esas personas van a caer en el extremo del nihilismo y por lo tanto no es adecuado enseñarle esa postura de la inexistencia de esa esencia básica y fundamental a aquellos que sí sostienen o tienen esas propensiones para creer en la existencia de la misma. 대신도 돌람 짱발을 넣어 여게 라 나기 저기요 말에 야 상알 넣어 여게 비나야 유도원에 남sam기 넣어 여게라 넣어 여게 찍을 상알 남내기 나디 말바 이거도 봐. Del mismo modo, cuando tomamos las enseñanzas específicas del sutra, cuando estamos en el Mahayana, el vehículo, para aquellos que no aceptan la existencia de una esencia inclusive, que no aceptan esa existencia, eso aparece en las enseñanzas del Mahayana y también del Vajrayana, las enseñanzas tántricas del budismo. Ahora, para aquellos que tienen disposiciones mentales que corresponden al Mahayana, no corresponde enseñarles el Vajrayana. Y lo mismo ocurre para aquellos que están en el Vajrayana, que también consiste de distintas órdenes del Tantra, para aquellos que tienen disposiciones mentales para practicar los tantras inferiores, no se les debe enseñar el tantra superior porque no es adecuado para esas disposiciones. So therefore, now it is important, you see, to accept which tradition is suitable for you.
So generally speaking, in the West, generally the Judeo-Christian is the main tradition, and then some extent Muslim. So therefore, in the West, it is better to keep your own tradition because it has long history and your whole culture heritage, I think, very much based on that. Therefore, it is more suitable. Por lo tanto, es importante que cada uno encuentre su propia tradición espiritual de acuerdo a sus características. Ahora, en general, en la sociedad occidental, la tradición espiritual que prevalece tiene base judeo-cristiana y hasta cierto punto también islam. Y básicamente yo creo que lo mejor es que uno continúe con su propia tradición espiritual, porque estas tradiciones, estas religiones son muy antiguas y tienen también una gran influencia en su patrimonio cultural. Por eso creo que lo más conveniente es que uno continúe con su propia religión. Changing religion without very serious sort of thinking, and not good. In early 60s, I have some friend. They follow Buddhism. But eventually, at the time of death, in their mind, concept of creator, God, I think more reflected. So there could be some confusion. Then another, again early 60s, one Tibetan lady, her husband passed away and her small children then finds difficulties. So one Christian organization, I think a missionary, helped her children, children's education. So one day she came to see me and told me, for this life, she is Christian. Next life, Buddhism. So I think neither Buddhist or no Christian. Por ejemplo, al principio de los años 60, un amigo cristiano se convirtió al budismo, pero en el momento de la muerte, toda la presencia del Dios, del Creador que había en su anterior religión, comenzó a aparecer en su mente en el momento de la muerte y eso generó una cierta confusión. Y también está el caso de, también al principio de los 60, de una mujer tibetana que perdió a su marido, el marido murió y ella quedó con sus hijos y una institución cristiana la ayudó a cuidar de sus hijos y demás. Entonces ella me vino a ver y me dijo, por esta vida voy a ser cristiana, pero en la vida que sigue voy a ser budista. O sea que creo que en realidad no era ni cristiana ni budista. So therefore, it is safer, keep one's own tradition. Por eso creo que es más seguro
mantener su propia religión. So here, like the many occasions in Europe or America, I always make clear, although I give a lecture on Buddhism, but this does not mean I'm promoting Buddhism in different, or say, in a community where different culture or religion. Por esta razón es que cuando doy conferencias en Europa o Estados Unidos, enseñanzas de budismo, siempre quiero mencionar que no es mi intención convertir al budismo a la gente, especialmente cuando estas conferencias tienen lugar en países en los cuales la cultura no es budista. Like when I was in Mongolia, there are some Christian missionaries. They actually promoting or making conversion among the Buddhist community. So not only education, but also dollar. So some Christians, mainly from Korea, they say, when I was there, they came to see me. Then I told them quite straightforwardly, oh, this is Buddhist country, Buddhist community, and your missionary work is not good. So it is better to leave them as a Buddhist. Of course, they help education, English education, most welcome. I told them. So I feel better. People from particular community, whatever their traditional religion, it's better to keep that. Por ejemplo, cuando estuve en Mongolia, que es un país budista, habían misionarios cristianos, especialmente de Corea, que vinieron a convertir a gente al cristianismo, les daban educación y también ayuda económica. Y yo les dije en un encuentro que tuve con ellos que creía que no hacía falta, que eso era una sociedad cultural budista, eran todos budistas, y que realmente la conversión no iba a ser muy útil o muy beneficiosa, que ellos educaran y que enseñaran inglés y demás, lo veía perfecto, pero que realmente no veía provechoso el hecho de que los trataran de convertir a otra religión. Porque mi punto de vista es que es mejor para las personas que continúen con su propia tradición espiritual. Then naturally, among the millions of people, some may have different disposition. Like Tibetan, generally, as I mentioned earlier, Buddhist community. But at least the last 4 centuries, among Tibetan, some Muslims there, originally come from India or from Ladakh area. Then they settle, they marry with Tibetan. So among Tibetan, there are Muslims. And I think early period of 20th century, some Christians also there. So in 59 or 60, when we settled in Dharamsala, there was one Amdo who was Christian. He wanted to build a church, small church, like that. So, likewise,
among the Westerners, some, yes, because of their mental disposition and also information of other tradition available, then showing interest. So here, a small group of Argentinian, say, showing interest about Buddhism, and not only interest, but also practice Buddhism, including our great translator. Por ejemplo, en Tibet, Tibet es un país budista básicamente, pero en los últimos 400 años vinieron musulmanes, particularmente de la India, de la zona de Ladakh, y se casaron con mujeres tibetanas y establecieron una comunidad minoritaria islámica dentro del Tibet. También al principio del siglo XX vinieron cristianos y también hubo tibetanos que se convirtieron al cristianismo. Desde el 60 estamos viviendo en Dharamsala, un lugar en el norte de la India, y me vino a ver una vez una persona de Amdo, de una zona del Tibet, que era cristiano y que me había dicho que quería hacer una iglesia cristiana en Dharamsala. Por eso creo que hay millones de seres humanos en el planeta y todos tenemos nuestras disposiciones mentales y es posible que haya, en la Argentina también, hay gente que tiene un serio interés en el budismo. Hay gente que no solamente tiene interés, sino que también practican el budismo seriamente, como por ejemplo nuestro traductor. Then I want to tell the Buddhist brothers and sisters, although personally Buddhism more suitable, so you practice Buddha Dharma, but at the same time, please respect your traditional religion. That's very important. Sometimes, as a human, human being or human weakness, in order to justify one's own sort of change religion, little critical view about the previous sort of tradition, that I think we should avoid. Por eso quiero aconsejarles a los hermanos y hermanas budistas que practiquen la tradición budista, pero que siempre mantengan presente el respeto hacia la tradición espiritual de la cual provienen, porque noto a veces que la gente que se convierte a una nueva religión, quizás por una debilidad humana, se vuelven muy críticos con respecto a la religión que tenían anteriormente. Y eso es algo que desaconsejo. Realmente hay que respetar la tradición de la cual provenimos. So among the audience, just out of my curiosity, those Buddhists, I would like to Quisiera dentro en la audiencia, solamente como curiosidad, aquellos que son budistas si pueden levantar la mano. Yes, of course, I have to. Good. So, and also some some people from different tradition, other tradition, very few, some consider Buddhism is very bad atheism. También hay, por cierto, gente que consideran al budismo como un ateísmo negativo.
So I was told, some my friend, you see, some people consider Buddhism is like communism, atheism. That's also not true. Algunos amigos me han dicho que hay gente que cree que el budismo, o lo consideran al budismo como el comunismo ateo, pero eso no es cierto. And in the past, the early period of 20th century, some Tibetan consider West is very bad. That also extreme. That also mistake. Y también en el pasado, al principio del siglo XX, habían tibetanos que consideraban que el mundo occidental era algo muy negativo. Eso tampoco es correcto, eso es un punto de vista extremo. I think all these things happen because of ignorance. Creo que todas estas cosas suceden debido a la ignorancia. So now today, world, like in economy, world now very close each other. And also in environment issue, now world become just one, like one body. So similarly, in the religious field also, now whole world becoming like one entity, and that become multicultural, multi-religious planet. Yo creo que el mundo de hoy en día es un mundo que está muy interconectado. Podemos hablar de que a nivel económico y a nivel de medio ambiente es como es a nivel global la comunicación y la interdependencia. Y de la misma manera también desde el punto de vista religioso, creo que el mundo está constituido es un sistema global multirreligioso y multicultural. So, as you know, the religious harmony is very, very essential. For that, useful to have more information of other traditions. Como saben, la armonía entre las religiones es algo esencial y para que ello ocurra es fundamental, es muy importante tener más información sobre las distintas tradiciones espirituales. I think then another aspect of Buddhism, perhaps one, religious, group, mainly based on faith. Then on the other hand, science, based on investigation, experiment, with skeptical, open mind. This faith, fixed. Now here, the way of thinking is a little bit differences. Creo que por un lado tenemos un grupo, el grupo religioso, que se basa fundamentalmente en la fe. Por otro lado tenemos el grupo de la ciencia, que en una actitud de escepticismo basa todo su conocimiento en la investigación. Es decir, hay una actitud de más apertura basada en el escepticismo y que se requiere investigación para poder corroborar. Entre estos dos grupos hay diferencias. Now, Buddhism in general, particularly Sanskrit tradition, yes, the faith also there,
but their faith mainly out of conviction. Conviction through investigation or experiment. So that tradition seems like bridge. We have common practice with this group, faith, and also accept higher being, like Buddha or Bodhisattva, higher being, to whom we can pray, we can seek blessings. So we have common practice, or common common ground, and accept deeper values. With science, imperial causes to kasa, or the sigdi. Tedang Buddhist tradition of investigation, experiment, with skeptical. Even through experiment, through investigation, we find something which goes against Buddha's own word. We have liberty to reject or take a different interpretation. So there are similarities. The scientific way of thinking, open mind, or study or investigate objectively. So some connection with the modern science. En el caso del budismo, y en particular el budismo que proviene de la tradición de sánscrita, tenemos, por supuesto que en el budismo la fe es un aspecto importante y desde ese punto de vista coincidimos o tenemos una base común con el grupo de las religiones. La fe dentro del budismo, sin embargo, es algo que debe estar basada en la convicción, y la convicción está basada en la experimentación, en el razonamiento. A través de eso entonces uno desarrolla la fe, y es por eso que en el budismo también se habla de seres superiores como los budas o los bodhisattvas, aquellos que están en el camino a la iluminación para beneficiar a los demás, como seres superiores a quienes podemos invocar y de quienes podemos recibir su influencia espiritual en forma de bendiciones. Todo eso coincide con ese grupo de religiones, ya que todo se basa también en fe, en relacionarse con seres superiores y recibir sus bendiciones. Pero al mismo tiempo también el budismo tiene una actitud empírica de verificación a través de la experimentación, en el cual también hay una actitud escéptica que incita a la investigación, a través de la cual uno puede corroborar aquello que ha sido dicho por Buda y hasta también cuestionarlo. Y si uno realmente llega a través de su experimentación a hallazgos que no coinciden con lo que ha dicho Buda, también tenemos la libertad de desestimarlo y de adherir a esos hallazgos a los cuales hemos llegado. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista de una verificación empírica y de una actitud de escepticismo para corroborar aquello por nuestros propios medios, en ese sentido entonces el budismo tiene mucho en común con la ciencia. Por lo tanto, creo que el budismo es como un puente entre estos dos grupos que de otra manera están distanciados. So, in a way, Buddhism becoming something like bridge between these two. Eso, de cualquier manera, creo que el budismo se convierte en algo así como un puente entre estos dos.
Here I just want to, I'm wondering, some people describe Buddhism as a kind of atheism. So some people say Buddhism is not atheism because the athi is the Latin word or something, so that means anti-God. So Buddhism simply is not mentioned or emphasis the law of causality, not simply mentioned about creator, not necessarily anti-God. So Buddhism is not atheism. Some say that. So according to your Spanish word, what is the meaning? Atheism. Yes. Is anti-God or not? Means negation of God. Negation. Negation. So is it atheism? Buddhism? Buddhism is it atheism? It's non-theistic, not atheism. It's not it wouldn't be atheism because it's non-theistic means no creator of the world. It's not that there are no superior beings or gods. Translate. So, entonces, algunos dicen que el budismo es ateísmo, pero la misma palabra se me ha dicho que es una palabra que proviene quizás del latín, en el cual que eso significa anti-Dios. Pero el budismo no es anti-Dios. Dentro de la estructura de la tradición budista, el énfasis está puesto en la ley de la causalidad de las acciones y la causa y el efecto, y no entra dentro del sistema budista el concepto de Dios como creador. Por eso la palabra ateísmo en realidad no es anti-Dios, y el budismo, si la palabra de ateísmo significa anti-Dios, el budismo no puede definirse como ateísta o ateo, porque no es anti-Dios. Y en realidad lo que en el budismo no se acepta es un Dios como creador, pero sí se acepta la existencia de seres superiores. O sea que desde ese punto de vista no sería estrictamente hablando ateísta o ateo. So, now about Buddhism, I think real lecture, main lecture, that's about Buddhism. So now I'm going to start the effort of conversion. Ahora voy a comenzar con el tema el tema de hoy, que es enseñanza sobre el budismo. Voy a empezar verdaderamente con la conversión. Obviously, Buddhism, one of the ancient religion, more than 2,500 years ago. More than 2,500 years history. Es obvio que el budismo es una de las religiones principales, ya que tiene más de 2.500 años de antigüedad. And Buddhism belongs to Asia, not West. Y es algo que pertenece a Asia, no al occidente. So one Christian friend in Mongolia, I think, wrote an article. Because of Buddhism, like Mongolia and Tibet, always remain backward. Because of Christianity, West much advanced. The Christian friend. Yeah.
Un amigo cristiano escribió un artículo que dijo, en el cual decía que es debido al budismo que Mongolia y Asia no se habían desarrollado, y era gracias al cristianismo que en Occidente había habido tal desarrollo. I think anyway, Chairman Mao or Pol Pot come from Buddhist community. Perhaps when he was young, I think must be Buddhist, suppose considered Buddhist. Then Mao Zedong come from Buddhist family. His mother Buddhist. Then also one, I think in 1920s and 30s, the leader of Mongolia, Che Balsang, is a monk. So eventually become really ruthless. So therefore, the Buddhists once turn in some different, then it becomes very serious. Cuando tomamos, por ejemplo, Pol Pot, que como provenía de una cultura budista, Camboya era seguramente budista, y también vemos a Mao Zedong, cuya madre era budista, y también en 1920 o 1930 había un gobernante en Mongolia que era un monje, se llamaba Che Balsang, y que era budista, era un monje budista. Eventualmente este monje budista se volvió despiadado. O sea que el hecho de que sean budistas al principio, quizás eso no implica de que en algún momento no puedan volverse totalmente muy despiadados o muy terribles. So Dalai Lama, Nobel laureate, Nobel laureate, if this person turned, then would be very serious or dangerous. Por eso si el Dalai Lama, que es uno que ha recibido el Premio Nobel de la Paz, llegara a también cambiar de esa manera, podría ser muy peligroso. Of course, you see the few individuals cannot be representative of the whole tradition. And nowadays, I often used to telling people, in fact, after 1 year, September 11th event, I was in Washington, the Jitens Khazare, commemoration, 1 year. The Washington, the National Cathedral, the one meeting or prayer, since I was there, so they also invited me. So there I mentioned because of the few Muslims, because of terrorists, they come from Muslim community, then sometimes the people, whole Muslim are more militant, that kind of sort of impression. That is wrong. These few mischievous people, always possible, always find in all these traditions, among the Christians, among the Jews, among the Hindus, among the Buddhists. So therefore, we cannot take these few incidents, mischievous people's action, represent a whole tradition. It is wrong. Por eso es, en todas las tradiciones espirituales, siempre hay un grupo de personas que son malvados y que hacen cosas realmente peligrosas o muy dañinas, pero no por ello podemos entonces catalogar a toda esa comunidad como que tiene
las mismas características de estas personas. Al año de la conmemoración de las Torres Gemelas hubo un acto en Washington y ahí mencioné que, por supuesto, que los terroristas que habían hecho ese acto eran musulmanes, pero no podíamos entonces, en base a eso, tener una actitud como que todo el mundo musulmán era militante y tenía el mismo punto de vista que estos terroristas. Porque realmente, si vamos a buscarlos, hay terroristas en el cristianismo, en el judaísmo, en el hinduismo. En todos lados hay un puñado de gente que son malvados y que actúan de esa forma tan destructiva, pero no por ello podemos entonces llegar a la conclusión de que toda esa comunidad y esa tradición tiene las mismas características que ese simple puñado de personas. Now about Buddhism, that now last 2,500 years period, where there are two traditions, Pali tradition and Sanskrit tradition. Pali tradition now cover Thailand, Sri Lanka, Burma, Cambodia, perhaps Laos, and also some portion of Vietnam. Then Sanskrit tradition, China, and through China, I think Vietnam, and then Japan, Korea, and Tibet, Mongolia. So these are mainly follow Sanskrit tradition. En los 2500 y pico de años de historia del budismo hay dos tradiciones. Una tradición que proviene se la llama el Pali, que era el idioma del lugar en aquel momento, y otra tradición del sánscrito. La tradición del Pali es la que se diseminó más bien en Tailandia, en Birmania, en Sri Lanka, Camboya y también Laos, creo, y parte de Vietnam. Y la tradición sánscrita es la que floreció en China, en otra parte de Vietnam, en Tibet, Japón y Mongolia. Mongolia means including the Mongol or Turk ethnic, which in Russian Republic. Turks? Turks, yes. Tuva, one community, they call Tuva. They are, I think basically they are Turk, but Buddhist community. Cuando digo Mongolia, también incluyo una comunidad llamada Tuva, que es formada por gente de origen turco que pertenecía a la Unión Soviética y también son budistas. So the Pali tradition is the foundation, the basis of the Buddha Dharma. And also historically, that's the most ancient, our forefathers already, like our forefather. Sometimes it's a so-called Hinayana and Mahayana, and then sometimes it's from the Mahayana side, a little bit sort of, what's it, the negative sort of attitude towards so-called Hinayana. And similarly, from the Theravada side also, you see sometimes you see do not accept Mahayana as a true Buddhism. So these are mistake. The Theravada system, Theravada tradition is the foundation. On that basis, then further additions. That is so-called the Buddhadayana. Like our practice of Vinaya, Vinaya practice, all are come from
Pali tradition. So same. That's the basis, foundation. La tradición Pali es la base, es la fundación de todo el Buddha Dharma, de las enseñanzas de Buda, es la más antigua y es por eso que la consideramos como nuestros ancestros. En general, cuando hablamos de los vehículos, se los describe como el Hinayana o lo que se llama el Hinayana y el Mahayana, o es el pequeño vehículo y el vehículo mayor. Y hay como, a veces se encuentra como cierta actitud en el Mahayana, de una actitud negativa hacia el Hinayana. Y también dentro del Hinayana hay una actitud hacia el Mahayana como que no son verdaderas enseñanzas del budismo. Pero eso no es correcto. Las enseñanzas del Theravada, que son las más antiguas, que también reciben a veces el nombre de Hinayana, esas enseñanzas del Theravada constituyen la base sobre la cual hubo agregados de enseñanza que terminaron en lo que se llama el Mahayana o el sendero del Bodhisattva. This one. Then, Bodhisattva Yana or Sanskrit tradition. Sanskrit tradition, when they go outside India, I think first to China, then after 4 years, around I think 300 to 400 years, then 7th century went to Tibet. So I think up to now, I think main foreign language which because of the translation took place were Chinese and the Tibetan. El Mahayana o el sendero del Bodhisattva es la tradición sánscrita y primero el primer país al cual llegó después de la India fue China y después de 400 años llegó al Tíbet en el siglo VII. O sea que la tradición sánscrita podemos decir que ha sido traducido básicamente en dos idiomas, al chino y al tibetano. The Tibetan case, so usually whenever I give teaching to Chinese, then I always make Kasoda, I say, respect to them because they are elder among the Buddhist student. They are elder. First Pali, Pali follower, the eldest, then Chinese, then Tibetan. We are younger. Historically, we are, I think, youngest Buddhist as a student. Quería agregar algo que me había olvidado decir. Eso es algo mío, ¿no? Que, por ejemplo, del Theravada, dentro de las enseñanzas del Mahayana, la ordenación monástica del Vinaya, de la disciplina ética, toda proviene del Theravada. O sea, que está incluida dentro del Mahayana. Ahora, cuando yo estoy con los chinos, por ejemplo, o también, entonces siempre como que muestro mi respeto hacia la tradición china y también hacia la tradición Pali, porque ellos son nuestros hermanos mayores. Nuestra tradición tibetana es la más joven. So in Tibetan, what's it, the literature, Buddhist literature, which translated mainly from India, altogether around 300 volumes. Here, more than 300 volumes. I think except few volumes which translated from Chinese. Otherwise, more than 300 volumes come from, translated from directly, either Pali or Sanskrit. En el canon del budismo tibetano
hay más de 300 volúmenes de textos y la mayor parte de estos fueron traducidos de la India, del Pali o del sánscrito, excepto algunos pocos textos que fueron traducidos del chino. Then in India, at different time, da kaso tempa zingi ji zula labda tugo so ya menda peji chung yesarba. Da kechi ji de nalanda chadare. En la historia de la India, también en el desarrollo del budismo, hubo distintos centros de estudio, templos y monasterios que fueron establecidos, pero el principal fue el instituto, el instituto de la Universidad de Nalanda. I think around century, Nalanda. Nalanda, I think around first century, then next few centuries, Nalanda monastic institution, or Nalanda, I think the monastic university. I think it remained at least a few centuries. I think topmost learning center of Buddha Dharma. I think including the Sanskrit and also some other medicine, different arts. Esta universidad monástica de Nalanda, que comenzó en el siglo I y que continuó durante muchos siglos, se convirtió en el centro principal de estudio del budismo y en el cual también habían estudios de sánscrito, estudios de medicina y lógica y artes, también epistemología. So the commentary of Buddha Dharma, mostly written by Nalanda's masters, Nalanda's scholars at different time. Los comentarios que dilucidan las enseñanzas del budismo fueron escritos mayormente por los eruditos de esta universidad monástica de Nalanda. So Tibetan tradition, I think more than 1,000 years. See, we have the tradition, those root texts wrote by Nalanda scholars, learned by heart, then through commentary, try to understand the meaning. Then on top of that, in order to make precision through debate. La tradición nuestra en el Tíbet, que ya tiene más de 1000 años, se basa en esa tradición que proviene de Nalanda. Eran esos grandes eruditos que comenzaban estudiando lo que se llama el texto raíz de memoria y luego a través del análisis escribían sus comentarios para tratar de entender su significado y ahondaban la comprensión del significado a través de debates lógicos. Es así como se transmitió ese sistema al Tíbet. I have one silly story. When I think my age maybe around 10, I began to learn those texts by heart. So one text, one word from one verses, I repeat several times. Still, it cannot learn. Then eventually I lost my temper. So the particular word, which I cannot memorize, then I You raised. Hay una... That text still remained with me 1959.
Whenever I read that, I remember all that instance. Tengo una historia un poco tonta, pero cuando tenía 10 años es cuando comencé a memorizar estos textos llamados raíz, y uno de los textos contenía una palabra que, aunque yo repitiera muchas veces, me costaba muchísimo retenerla. Y entonces, como me costaba tanto, directamente la borré del texto. Todavía tengo ese texto, lo tenía hasta el 59, y cada vez que leía el texto me acordaba de lo que había pasado cuando era chico. So suppose I give punishment to that word. Creo que le di un castigo a esa palabra. So now I realize, I think the system, I think Tibetan study, I think very good. I think best one. Ahora me doy cuenta de que el sistema de estudios que teníamos en el Tíbet, que tenemos en el Tíbet, es realmente el mejor, es muy bueno. So now, today, I would like to explain the Buddha Dharma this way. Since the Buddha Dharma, teaching of Buddha comes on the basis of reality. Understanding Mare. Of course, according from the Buddhist viewpoint. Now, why Four Noble Truth teaching come? Because the reality. Then whole process of Buddhist teaching, Buddhist practice is according to reality. This is the process, right? So whole teaching. 다가다 산제기 최디 뭐의 내수 실샤고 타네 용되지. Por supuesto que esto es desde el punto de vista budista, pero quiero hablar ahora del budismo, comenzando por mencionar que el budismo, todo el proceso y el desarrollo del estudio y la práctica budista se sustenta sobre lo que es la realidad. Por ejemplo, cuando hablamos de las 4 nobles verdades, las 4 nobles verdades son algo que describe la naturaleza de la realidad, las cosas tal cual son. Y todo el proceso de estudio y de práctica budista también se sustenta sobre esa base de la realidad, de lo que es real. Pena, nangbe, shungunane, eni, falta, sembotiwar shiage, gyön shen dizane, tawanga da deminga she, tawanga shen dizane, dinaliya lokta she, lokta liya, zhondo lokta, gundib lokta, nishik duwa. Di kari shebislamna, ngoyu nesu le, gerajik, teyo na, zhondo lokta. Ngoyu nesu le, che debachi, ngoyu nesu le yebachi, mebar debayi na, chebari. ngoyu nesu le da chebar. Dila chebar daba lokta. Chasa ngoyu nesu le hana, zhondo lokta. Ngoyu nesu ne chena, gundu lokta. Di bangzi shekduwa. Por ejemplo, en el estudio del budismo, en el cual se consideran los puntos de vista filosóficos, hay, básicamente, uno puede hablar de puede hablar de lo que se llaman puntos de vista erróneos. Y los puntos de vista erróneos
se definen en base a la naturaleza de la realidad. Entonces hay dos puntos de vista erróneos que pueden ocurrir. Uno es la negación de lo que es la realidad, y ese es uno de los dos puntos de vista, que es el punto de vista de la negación y que lleva al nihilismo. Y el otro punto de vista es la exageración, es decir, que sobre cualidades que la realidad no tiene, uno genera exageradamente esas cualidades que no existen en la realidad. Entonces, en un caso uno está negando algo que la realidad expresa, y en el otro punto de vista erróneo es cuando uno describe o imputa o designa cualidades a una realidad que ella misma no tiene. 재산가 로버 똑바디 다 정도로도 군들로도 니체니 로버 똑바셔야디 semmotu어지게 애니 견용서디 로버 똑바 지기베 이두산에 대년부터 치지 말라고 똑고 여봐 재산가 지금 상배처디 상말로 다 최고단의 샤샤 다 낭배처는 샤샤디디 마도바도 로봇도 세니 치지 말라고 똑바게 해야지 시즈 뒤도하네 낭배처리기도 와. 자 디리베 인도산에 치지 말라고 똑바로서잖아요. 그 삼아라 봐. 삼회 잡힌 거 봐. 자 디리 인도산에 낭배슝네 지금 두저 뭔도 샤샤다. 두저 내리 샤샤디디 삼면적으로 시켜요. 삼면적으로. 세마게드레보. 세마게드레보. 간다 두저디디 내가 털두고 두저디디 즉 사마를 땜배 로튼두지 두고레스. Entonces estamos en un punto de vista equivocado. Ese punto de vista equivocado es lo que ocurre en una mente que no está entrenada, que no está disciplinada, y que puede ser, como se mencionó, de dos tipos. Uno, el de denigración, en el cual se niegan las cualidades que existen, y el otro, el de exageración, en el cual se asignan cualidades que en realidad no existen en la naturaleza de las cosas. Y esos dos son los que forman los puntos de vista erróneos. Entonces, para destruir un punto de vista erróneo, lo que se necesita es demostrar o conocer el punto de vista correcto. Y en el proceso de conocer el punto de vista correcto, entonces lo que rige en el entrenamiento budista es lo que se llama una cognición válida. Es decir, que se toma como fruto de la investigación en el budismo arribar a lo que significa una cognición válida, una percepción válida que concuerda con la naturaleza de la realidad. 자상가 사마 인데멘스데디 로지기 빼나 게 안디 빼나디 엔 오깃 가부스도 세네 다 오깃 가부 라 짐베 로저바다 냥냥 미기 셰발이야 오깃 가부스나 데네 디 제수당에 똑바디기 데인 오깃 가부스레 삼니던 짐베 로디 로시케스와 다 로디 사마 인데멘스야디 로크라 계스님네 나랑게 디 사마 인베 시야 잡는도 봐 구두와 세마 인다면 사마 인데멘디 인데멘디 다 양나 투현식을 내야 짜투직대 디니 덕이 내디 오게트 가부직들 통벌에 오게트 가부직을 짐벌이 다 양자직대 인도산에 오게트 가부직아 딱단 지용이 있도나 다 덕이야 오게트 가부직 두 삼는 짐벌로디 패시 사마인 버지 로디기 진짜 소원이지 대연은 내요지 양나 미현식 디 오게트 가부직 두 개슬라이나 미현식이 디 오게트 가부직 두 슬라이운데 다 즉 참아 튼나서 중소와 로 튼나로 중소와 디 인도다 디 덕이에 디 오게트 가부직 또 짐베 로디 사마인 버지 니 시행도 와 그래서 딘데 인도 investigation 고도가 도와 로테르티 제다틴 짐베 로디 텐트버지 인데 메인스데아디 당세체 시국에 마도
lo 계산이 디 참아서 로 두고. Oh, 자, 근데 이르잖아요. investigation, experiment, 백해줘서. Para explicar lo que significa una cognición válida, por ejemplo, tomemos a esta orquídea blanca. Primero, la orquídea blanca la ven mis ojos y la percibe la conciencia visual a través de mis ojos. Ese es el primer contacto en el cual ocurre la percepción de la orquídea blanca. Hasta ese momento no está el concepto de orquídea. Luego de la percepción viene el concepto orquídea blanca. Simplemente con ese concepto que surge de orquídea blanca, eso no convalida si eso es una cognición válida o no. Es porque luego, para convalidar si realmente es una orquídea blanca o no, tengo que fundamentarlo en base a algún tipo de investigación. O, por ejemplo, que venga otra persona y que coincida conmigo en que eso es una orquídea blanca, o porque yo he desarrollado algún tipo de análisis y he llegado a la conclusión de que esa flor que estoy viendo es una orquídea blanca. Y en ese entonces una cognición se convierte en una cognición válida. Es decir, que la cognición es válida no porque la cognición válida no ocurre de pronto sin ningún tipo de análisis, sino que es válida luego de haber sido corroborada por una investigación y el análisis pertinente. Y en ese caso, entonces se convierte en una cognición válida, que es lo que estamos definiendo como el punto de vista correcto. 다원은 낭배추에 셰셔버 상말로 애니 통실이 여버지 베슬럽나 대 말보다 사들이 나란서 로텔 때네 애니 통은 주사직 중세 고주사직 신도 고주사직 숨쉬도. Pero cuando estamos hablando de los temas que se enseñan en el budismo, ¿acaso es que todos los temas que se enseñan en el budismo son evidentes? Algo que nosotros podemos percibir y entender así de primera instancia. Eso no es así. Hay temas que son evidentes, hay temas que están más escondidos y hay temas que son realmente ocultos. 나 신도 꼭주 써야지. 신도 꼭주 전식이야. 다디 대달 짐벨로디 참아인데 민세대야디 삼도 가고도와. Cuando consideramos los temas que son realmente ocultos, es muy difícil arribar a si estos temas son una cognición válida o no a través de nuestro razonamiento o investigación, por la profundidad misma de esos temas. 배나 지단으로 샤비나 소소소 깨야기 버드제디 소소 신통도 와. Por ejemplo, si queremos determinar exactamente el momento de nuestro nacimiento por nuestros propios medios, eso es algo muy difícil para nosotros, ¿verdad? 다 미현식이 나를 때네 다 버드제 드레스는 셰고도. Pero dependemos de una persona, otra persona que nos dice, naciste tal día, en tal hora. 당야라 미티기 네 버드제 서버디 끼버스는 러브셔버디 미티 나끼베 투주데 미티 여드메 미티기 통도마통 애니 미티기 지단 격신 셰기 여드메 디 야베 라시드로 소르데 디 단드라메 겐데 인데메 그봐 애니 야 미티기 네 버드데디 더니 서버지실 끼버스로 달로야 나와시다지 서버지실 끼버스로 애니 차시하면 누가 다 미티기 삼루 깨매다 봐. 레바 탕당 여대 봐. 격신 셰야기 중세매 봐. 애니 미디 두두 코랑 무슨 통보 있는다. 양 코랑기 소소 아마다 앞에 시란 모시버 임바. 다 딘데지 중세 지 타네. 다 미디기 내 버드지 님을 러야디 그뒤네 찍벌러부도스. 중세 딘데지 타네. 다 밑에 레베 나타라 이제 초그레스 다 도스루도 와. Pero en ese caso, por ejemplo, tenemos que ver, a ver
tenemos que ver si esa persona que nos está indicando el momento de nuestro nacimiento y ver si esa persona es una persona que habitualmente miente, si tiene alguna razón para mentirnos, si es una persona que está bien de la cabeza o si en general está borracho, o si estuvo ahí en el momento del nacimiento, o si no estuvo en el momento del nacimiento, que es un allegado a mi madre que puede estar en contacto o que sabe bien con precisión el momento en que yo nací, que no está mezclando las fechas o los meses, es decir, que yo puedo investigar las condiciones que tiene esta persona y si esta persona yo llego a la conclusión de que no tiene ninguna razón para mentirme, de que estuvo en el momento del nacimiento o que si no lo estuvo, igual tiene un conocimiento directo de ese momento, que es una persona que es cuerda, que además tiene capacidad y demás. Entonces, en base a esa confianza que yo le tengo a la persona, que está fundamentada en todos estos argumentos, yo puedo creerle lo que me está diciendo acerca del momento de mi nacimiento, aunque yo mismo no lo pueda determinar por mis propios medios. Paji dite 자동 문을 섬기 아들 미티게 땅에 버드지 럽십 저와 다 텔레야 미티 딱제 제윤도 미티기 즉 럽셔야 나라 지다 말아서 통실을 여대베 전다들 미티 럽십을 들라 통원근주기 가사 통원근주기 전샤셔을 들라 무슨 세면나 보면 도스 다 미티기 샤샤베다 단다 즉 그게 딱제 제네 쌈단 잡아체네 저거야 진짜 럽십을 들리 두 잡아체인도 전에 미티 럽십을 주차를 잡아체인도 그 따다 라촌해시도 없어 자상가 미티 럽십에 단다 지 중세 고주 뒤에들래 애니 제박 넣으면 도스 다진네 네 컨디션에다 통토야 문주토야 말라 잡아체니 시토야 매게 빼나 소소다 가다 가서 우리 빼나 버드지 dit더부디 다 미티 럽십을 달라 ngachungushu gyawai me dogas dinde jibe indusane mitigi 럽십을 차샤 초가스 독세체 아니 이지 가서다 시도 고주대 독신다 이지강 저대도 와 이니 뒤두지 멍구직 삼다는 마도 다가스 미티 럽다스 차셔면 도와 저서 자 딘데 인도 다 산제니까 좀 된대다 좀 된데 그 송셰베 까지 다 된다 나란도 시도 고주 고도 주den에 찍라 덤버티 송셰베 송나라 통민주 때문에 차라 다 무슨 세면 너 봐야 돼 봐. 중세 고주 때문에 차라 배나 동인자고 배나 차입니다고 중세 고주 서치 말বে 배나 차입니다고 한다고 데드 송셔버 차라 리베 잡아체 인도산에 리베 너 봐야 봐. 근데 인도산에 나란서 통실을 여자바다 중세 고주이 뭐디디 잡아체니 윤도 좀 된데 그 송셔버 때라 리베 너 봐야 통윤도 다디 숨어부 찌기 숭샤바 아니 숨에 시도 고주가 될래 ngajingushu gyameda ba tumbachen yede ba chi yimba indusane da chumden de sungshabe 가소리 셰젠네 ngaranzo 시도 고도 주가 대 엔다 담바레스 캬나 줘야지 다 대래 이지래야게 이지 셰셰베 로디 사마 저기 여대 메시아디 다 좀서 멍구실 삼다는 용미마다 그돌이 용도 봐. En el caso entonces 다가는 신기 배나 다 신고도 되지 주윤도 중세 고주 땅의 로디디 자심 수리도 봐. 소요토는 밀리실 샤르저스 바고 인스 소 탈바 주야게 den신 남샤 숭셔바 다음에 그 남샤 숭셔바 될래야 리변 너바 민두가스 디 인두산에 탈바 주베 출레 잠베 숭 제인두산에 리변 너바 인두산에 소 텔로 로메나 해방원도 주베 텔텔 로용식 말했어 그래서 자 다딘데디 리베 주지 생에데 탈도 연도 녀를 도고도 와 죄송아 녀를 도고도 와 자 딘데인도 탈도 연도 말한저 커도 딱 녀 참아 텔로 또 딘데인도 녀 참아도 또니 제바 참아도 때네 아니 탈도 연도 전에 아니 이 제바가 패지 무슨 저지였어 무슨 저 유에데 버리샤
volviendo al caso de nuestro nacimiento, cuando estamos frente a una persona en la cual vamos a confiar y que nos está indicando nuestra fecha de nacimiento, entonces basamos nuestra confianza en hechos que podemos evidenciar a través de nuestra propia experiencia o también analizando, investigando las cualidades que tiene esa persona, como se ha mencionado, a ver si esa persona es cuerda y demás, hasta tener elementos como para convalidar que lo que lo está diciendo es correcto o es confiable o no. Y desde ese momento entonces aceptamos que lo que él o ella está diciendo sobre el momento de nuestro nacimiento, basado en nuestra investigación, basado también en nuestra experiencia directa de conocimiento de esa persona, es correcto y es confiable o no. Lo mismo sucede con las enseñanzas budistas. Las enseñanzas budistas, hay cosas que Buda enseñó a las cuales no podemos acceder en este momento debido o en base a nuestro nivel de comprensión, a nuestra capacidad actual. Pero sin embargo, fueron palabras, enseñanzas que han sido dadas por Buda, que tienen un significado muy profundo y por lo tanto están ocultas a nuestra comprensión en primera instancia. Pero también Buda dio otras enseñanzas que son evidentes como las del primer nivel, en las cuales en base a lo que hemos oído de las enseñanzas de Buda, nosotros podemos tener una experiencia directa, ya que lo que él enseña es algo que es evidente a nuestros sentidos y a nuestra comprensión, y por lo tanto eso es nuestra propia experiencia, ya lo que lo podemos convalidar con nuestra propia experiencia. Y también hay otros temas que Buda ha enseñado que son semiocultos o semiocultos, que no se comprenden a primera instancia, como por ejemplo un análisis sutil de la impermanencia u otros temas, temas que en realidad en general hacen a la verdadera esencia de las enseñanzas del budismo, como por ejemplo la inexistencia del sí mismo, del yo, la inexistencia de una entidad inherente, independiente y que existe en forma real y concreta. Todas esas enseñanzas se pueden analizar, se pueden investigar y a través de la investigación uno puede llegar a una firme convicción intelectual de la veracidad de las mismas. Y eso también ha sido enseñado por Buda. Entonces, cuando estamos con estos temas, enseñanzas de Buda que pertenecen a aquellos ocultos o muy difíciles para nosotros de acceder, basados en que las enseñanzas provienen de una misma persona, enseñanzas que provienen de una misma persona que sí pudimos comprobar porque son evidentes y pudimos tener entonces una propia experiencia de las mismas, y basados también en otras enseñanzas que provienen de la misma persona y que pudimos convalidar a través de nuestros razonamientos y corroborar de que también son una cognición válida porque están respaldadas por nuestra investigación, en base a que estas dos, que sí hemos podido corroborar, provienen de la misma persona que nos está indicando estos temas que no están evidentes y que no podemos llegar a las conclusiones a través de nuestro razonamiento, entonces es natural que podamos respaldarnos en las palabras de Buda, que es el mismo maestro que enseñó las otras, confiar en esas palabras, aunque por ahora no podamos conocerlas, en base a la investigación y a nuestra propia experiencia que hemos desarrollado anteriormente. O sea que con respecto a esos últimos temas que están ocultos, es como que los tomamos como que son cognición válida solamente sobre la base de la confianza que nos despierta el mismo maestro que enseñó otras cosas que pudimos corroborar a través de nuestra propia experiencia y a través de nuestra propia investigación. So today, I think this is the background of the Four Noble Truth concept or Four Noble Truth teaching comes. This is the background. Creo que esta es la base, es más bien, eso es la base sobre la cual las cuatro nobles verdades se sustentan o de donde provienen.
Now lunch break. Es el momento del almuerzo. Oh, 말해, 다 선임으로. Sanía, que- 이 초대 선임 시야인. Vamos a continuar con estos temas en la enseñanza de la mañana.